Buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias, Juli, a Vilia, ¿no? Por esta invitación, a Mario también, compañero que estuvo ahí haciendo la gestión. Realmente estamos muy agradecidos por este espacio, por la oportunidad de presentar este proyecto que se está gestando, que está todavía ahí, ¿no? Composteando. Pero estamos muy contentos con lo que se ha ido generando a lo largo del último, pues desde el año pasado realmente. Y bueno, creo que un poco, no sé si Ángel, vos ibas a presentar, queríamos compartirles un poco desde dónde parte como esta idea del proyecto, cómo es que fue surgiendo, ¿no? Porque de alguna manera, pues nosotros somos un colectivo bastante transdisciplinar, ¿no? Colectivo I6 Projects, ¿no? Está integrado por Mario Guzmán, por Ángel Salazar, Erika Torres, Guadalupe Chávez, yo Gabriela Munguía. Y ha sido bien interesante porque todos nos encontramos pues en latitudes muy distintas, y de alguna manera hemos ido nutriéndonos desde nuestros propios contextos, nuestras propias problemáticas, pero también pues nutriéndonos desde nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentires y pensares como latinoamericanos, ¿no? Nos hemos visto cómo nos atravesamos a partir de las distintas latitudes. Y antes que nada, nos gustaría compartirles una frase que creo que de alguna manera motiva e inspira mucho a nuestro proyecto, ¿no? Como algo muy inicial. Si les parece, lo voy a leer en voz alta, ¿no? Ya creo que lo he leído varias veces esta semana, pero eh, la verdad es que eh, nos hace imaginar, ¿no? O reimaginar ciertas políticas afectivas bastante urgentes, ¿no? En esta era de crisis. Y esta frase pertenece, ¿no? Este pequeño texto pertenece a la declaración, forma parte de la declaración de la Cuarta Selva Lacandona por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue escrito en 1997. Y si no les molesta, la voy a leer y quienes gustan nos pueden acompañar, ¿no? Y dice así: muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es un mundo donde quepan muchos mundos. Y de alguna manera me gusta mucho abrazar esta frase, ¿no? Que tiene que ver, o nos plantea, ¿no? Esta idea de cómo, ¿no? Estamos frente a la urgencia, o más bien estamos frente a la urgencia, ¿no? De la necesidad de diseñar, ¿no? Un pluriverso, un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Y claramente sabemos, ¿no? Ya, yo creo que ya lo tenemos como bastante instaurado en nuestras realidades, que nos encontramos pues en un momento bastante crucial, ¿no? En un momento de crisis planetaria, ¿no? Y sabemos que es muy urgente, ¿no? Generar acciones locales, pero de impacto global para mitigar, ¿no? Las distintas crisis ecológicas, humanitarias, ¿no? Y no humanas contemporáneas que estamos enfrentando, ¿no? Y esto de alguna manera para lograr, ¿no? Dar paso a una transición, ¿no? A sociedades pues más sustentables, más sostenibles, ¿no? Y en este sentido, pues se vuelve fundamental, ¿no? Abrazar un cambio completo de valores, la diversidad, ¿no? La simplicidad, por ejemplo, lo que imaginamos que son los comunes, ¿no? Y también abrazar la austeridad, ¿no? La durabilidad, ¿no? O también la revalorización de lo que es la materia, la sustancia, ¿no? Y específicamente, pues la vida, ¿no? Y en este caso, pues también nos obliga a repensarnos como humanidad, ¿no? Entonces, pues la crisis ecológica que enfrentamos, pues es también una crisis cultural y por ende, pues también es una crisis de nuestra imaginación, ¿no? Estamos en una crisis de imaginación, ¿no? Y entonces, para nosotros como colectivo,
pues se ha vuelto bien interesante y bien importante, ¿no? Poder especular futuros que entrelazan, ¿no? O que están entrelazados entre las prácticas éticas y también la praxis política y la praxis ecológica y la praxis cultural, ¿no? Y nosotros, como Juli decían, comentaba ya al principio, ¿no? Pues son fundamentales y creemos que son necesarios, ¿no? Para poder generar un sentir pensar, ¿no? Un nuevo imaginario planetario en el que sin duda no es solo la necesidad, ¿no? De reconstruir o plantearnos un nuevo paradigma, un cambio ontológico, sino también nosotros creemos que necesitamos pues una nueva sensibilidad, ¿no? Una nueva espiritualidad, ¿no? Y pues, Ángel, si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, pues ya sabemos, ¿no? Lo hemos venido hablando, está muy presente, ¿no? Esta idea del antropoceno, ¿no? Y en esta era, ¿no? Geológica del ser humano, pues también significa hablar de la tecnosfera, ¿no? Y la tecnosfera, pues de alguna manera emerge, ¿no? Y se ha implantado en la corteza terrestre, modificando pues nuestras relaciones y nuestras formas de pensar y ser mundo, pero también ha modificado el medio ambiente, ¿no? Sabemos que pues, la generación de contaminantes, de toxicidades, ¿no? La tecnosfera, yo la imagino, ¿no? Como un gran implante así terrestre, mutante, transgénico, electromagnético y cibernético, ¿no? Y en este sentido aparece esta dimensión de las tecnodiversidades, ¿no? Como las distintas tecnologías pues instrumentalizan y politizan nuestra mirada, ¿no? El conocimiento que tenemos sobre el mundo. Sencillamente, si queremos saber sobre el clima, vamos a tomar nuestro celular y mañana vamos a ver qué clima va a haber. O sea, estamos incluso hasta prediciendo el futuro, ¿no? La tecnología nos está generando una imagen del futuro. Es alucinante, pero bueno, lo estamos utilizando con esa naturalidad, ¿no? Y en este sentido, nosotros como colectivo nos hemos como ido dando vuelta, ¿no? Y nos hemos, pues, de alguna manera encarado o enfrentado a pensar que la tecnología también está en crisis, ¿no? Y que en realidad no existe una única tecnología y que la tecnología no es universal y que en realidad son diferentes epistemologías, ¿no? Las que crean también diferentes tecnologías, ¿no? Y que además en este sentido, ¿no? Al poder existir distintas, o como no existe la tecnología, sino las tecnologías, ¿no? También no necesariamente la única historia de las tecnologías, ¿no? Tiene que estar alineada a esta idea del progreso, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros hemos abrazado distintos autores como Isabel Stenger, perdón, o Yukui, ¿no? Y los atraviesan bastante para poder, ¿no? Imaginar, ¿no? Una posible, como una cosmotécnica, ¿no? Situada y relacional, ¿no? Como mucho más enraizada en problemáticas y contextos específicos, ¿no? Una tecnología, ¿no? Una cosmotecnia de alguna manera que abraza más relaciones de ética de cuidado, ¿no? Y que de alguna manera pues también nos permiten imaginar y guiarnos hacia futuros más justas y futuros también más, insisto, sustentables, ¿no? Y nos hacemos preguntas como, ¿cómo es posible, ¿no? O ¿cómo podemos romper, ¿no? Con estos discursos, ¿no? Tecnocráticos, extractivistas, ¿no? De control, de supervigilancia, ¿no? De violencia sistémica y epistémica sobre el mundo y la naturaleza, que si bien o mal la naturaleza está implantada, la tecnología está implantada, ¿no? Cuando recogemos nuestro celular, pues nos dice, ¿no? Uy, vas a estar interconectado, puedes hablar con gente que está exactamente ahora, ¿no? Gente que está en México, en Francia, en Argentina, ¿no? Estamos como dispersos, pero también hay que acordarnos que la tecnología son materialidades en performatividad, ¿no? Y esto significa que hay que reconocer que hay más allá, ¿no? Hay que reconocer de dónde vienen esos materiales, de dónde vienen esos minerales, ¿no? Y cómo llegaron ahí, ¿no? A nuestra mano. Entonces, eh, para ir un poco cerrando estos principios, ¿no? Pensamos que la práctica artística, ¿no? Desde la especulación y la confabulación, pues implica también como poder crear otros futuros, ¿no? Y nos hemos pues ido preguntando, ¿no? Cómo el arte, ¿no? Desde prácticas indisciplinadas con la tecnología y con la ciencia, ¿no?
nos pueden ayudar, ¿no? O nos posibilitan a crear como estas otras formas de imaginar y ser y construir tecnologías, ¿no? Porque la tecnología genera conocimiento, es un problema epistemológico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos abrazar estas otras epistemologías, ¿no? Y bueno, a partir de esto y muchos devenires, muchos sentires, ¿no? Atravesados por mis compañeros, es que surgió el año pasado este proyecto y recibimos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de recibir un premio, una beca de investigación por parte del proyecto Ballena, del Ministerio de Patrimonio de la Argentina y el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Entonces nosotros pues nos hemos como conformado como un colectivo artístico, pero también de investigación, ¿no? O sea, realmente nos hemos sentado muy fuertemente a pensar el arte como también un ejercicio investigativo, ¿no? De pensar, ¿no? El arte, la práctica y el pensar como una herramienta única, ¿no? Y a partir de eso fue surgiendo un proyecto que se llama Aerodinámica de las semillas, ¿no? Y en esta línea de investigación, pues abrazamos la pregunta de cómo, ¿no? Por ahí Juli un poco nos fue contando, ¿no? De cómo desde el pensamiento especulativo, ¿no? El reconocimiento y la recuperación de las tecnologías y las propias inteligencias, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Estamos hablando aquí como de esta posibilidad de una cosmotecnia de la naturaleza, ¿no? También como abrazando las humanidades ambientales y partiendo de específicamente de la inteligencia artificial como una herramienta poderosa y de simbiosis, ¿no? Y de especulativa otra vez, ¿no? Y de reflexión crítica sobre específicamente, ¿no? El futuro de la biodiversidad vegetal, pues podemos construir, ¿no? O imaginar, plantearnos, ¿no? Otras posibles narraciones en contra de la extinción, ¿no? Porque algo que nos plantea el antropoceno es, pues, la extinción de las especies, ¿no? Y en los últimos 100 años se han extinto, pues, no sé, está por ahí calculado 400 especies, que uno diga, bueno, no son tantas, pero se extinguieron en los últimos 100 años, cuando en la historia del planeta Tierra esta cantidad de especies se han extinguido en 10.000 años, ¿no? O sea, aquí empezamos a poder ver, ¿no? La problemática de escalas. Entonces, pues este proyecto, ¿no? De alguna manera abrazamos la inteligencia vegetal, ¿no? Específicamente en sus capacidades de terraformación planetaria a través de la dispersión de semillas o de propágulos a través del viento, ¿no? A este fenómeno que se le llama anemocoria, ¿no? La anemocoria como una inteligencia, como una tecnología, ¿no? Vegetal, ¿no? Y en este sentido, pues, el universo, ¿no? Pues de semillas equipadas con paracaídas, ¿no? Con alas, con planeadores, ¿no? Helicópteros, ¿no? Que han sido de alguna manera a través de la evolución han llegado, ¿no? A estos diseños, ¿no? Específicos para poder colonizar tierras lejanas, ¿no? Y nos han inspirado, ¿no? A navegar nuevas relaciones entre las plantas y el medio ambiente. Y bueno, esto es más o menos una introducción y con mucho gusto le disculpo un poco la intro un poco larga y me gustaría que mis compañeros también un poco vayan introduciendo un poco más qué es lo que ha sido, ¿no? En qué se ha convertido esta investigación, ¿no? Que ya llevamos pues un rato, ¿no? Llevando a cabo y sumergiéndonos y enraizándonos en este mundo de la aerodinámica y las morfologías de otras comunidades, de estas comunidades y especies vegetales, ¿no? Y bueno, Ángel, no sé si le puedes dar como 3 diapos así para adelante, porque me olvidé del PowerPoint, disculpe. Y le cedo la palabra por ahí a mi compañera Erika, ¿no? Por Y ahí. Muchas gracias, Gaby. está bien acá, ¿no? Empezamos acá. Sí, dejémosla ahí mientras tanto. Bueno, entonces, retomando lo que decía Gaby, hay un asunto muy importante, es, bueno, cómo la inteligencia vegetal se va adaptando a diferentes condiciones. Es muy interesante porque de una u otra forma las plantas se han relegado como dentro del estudio muchas veces desde la ciencia,
Mucha gente les llama la atención los animales porque tienen X o Y comportamiento, mientras que las plantas como tal per se, digamos que la atención como tal no es tan centrada en ellas. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante y es cómo ellas se han logrado adaptar de una forma óptima, sobre todo por el hecho de que ellas no se pueden movilizar. Una de ellas es, bueno, lo que mencionaba Gaby, la anemocoria. Yo, ¿cómo voy a tomar esas características del individuo, entre comillas, y cómo voy a hacer para optimizar el asunto de la reproducción? Sabemos pues que las semillas son esos órganos de dispersión vegetales y ellos de una u otra forma han intentado como generar estrategias, diferentes estrategias. La más conocida es la polinización, todo el mundo sabe cómo funciona, sabemos que necesitamos de las abejas, pero desde mucho antes venían desarrollándose otros tipos, otras estrategias, y ahí es donde aparece ese diseño tan particular que es como desde la parte aerodinámica. Entonces, dale Ángel, porfa, ahí. Entonces, una de las cosas que nos llama la atención precisamente es como esa estrategia que emplean las plantas, particularmente las plantas vasculares, de poderse movilizar, entre comillas, y cómo poder trasladarse, tanto como por un lado, para no tener como su planta madre a un lado, porque ellas, digamos que dentro de su proceso de crecimiento, después de cierto nivel, entran a competir por luz, entonces no conviene tener esa especie al lado, porque entraría a ser mi competencia, y adicionalmente a eso, para poder propagar la población. Entonces, ahí aparece esta característica morfológica, entonces yo puedo emplear la idea de poder volar, utilizar el viento. Existen diferentes estrategias, como les digo, está esta parte de volar, también muchas veces utilizaban animales, los animales se encargan de trasladar las diferentes semillas. Hay otro tipo de semilla, por ejemplo, que lo utilizan mucho las orquídeas, y es que lo que hacen es que tienen sus granos de polen y se les pegan a los polinizadores, pero en este caso digamos que el viento es un tercero que también puede ser bastante efectivo. Entonces, dentro de lo que empezamos a estudiar en la parte de la aerodinámica, bueno, qué elementos son interesantes o qué elementos son importantes dentro de la semilla y el fruto, porque muchas veces no es la semilla sola, es el fruto quien contiene la semilla, entonces el fruto es quien le ayuda a la semilla a poder desplazarse. Por ejemplo, la Triplaris americana, aquí no la tenemos, pero es la más famosa como la semilla que uno ve que parece un helicóptero, tiene una forma muy particular, además que visualmente es bastante poética ver cómo el fruto cae, pero es un diseño completamente aerodinámico que tiene la posibilidad de desplazarse y aprovechar pues como toda la sustentabilidad que se genera en el aire para poder desplazar esta semilla. Entonces, dentro del estudio que empezamos a hacer es, bueno, esas formas, cómo pueden ir mutando, cómo pueden ir cambiando y qué formas existen. Entonces, dale ahí por favor, Ángel. Entonces tenemos estas semillas, tenemos una particularidad y es que como estamos en diferentes lugares, decidimos tomar semillas que estén distribuidas principalmente pues México, Colombia y Argentina, y tratamos como de darle esa prioridad a las que estén como más distribuidas, porque sabemos que hay algunas pues que tienen cierto nivel de endemismo, no se encuentran sino en cierta localidad. Entonces, bueno, ¿cómo decidimos empezar a seleccionarlas? Tenemos estas como tal, que visualmente pues de una se entiende que es una semilla voladora, pues porque tiene lo que se conoce como la samara, que es como la que nos ayuda a planear, tiene pues como morfológicamente esta estructura, y adicionalmente a eso, dale Ángel en la siguiente, porfa. Podemos también, las formas son demasiado diversas, o sea, hay muchas que tienen un perfil aerodinámico desde el ala, el perfil alar como tal, mientras que otras son más algodonosas como el diente de león, que incluso el diente de león tiene una particularidad y es que digamos que ya se encuentran en todos los continentes, no es como específicamente de América, América del Sur o europea, no, ya está digamos como dispersa en todo el globo. Entonces lo podemos encontrar como diferentes formas. Entonces esa fue como de los filtros que utilizamos para seleccionar las ilustraciones, y adicionalmente a eso pues no las tenemos en esta
en esta presentación, pero también tenemos la ilustración del bálsamo, del cacao y del guayacán. Particularmente con estas semillas, las que les estamos presentando en este momento, adelante pues Ángel les va a mostrar qué fue lo que se hizo con ellas, ¿listo? Entonces, retomando también algo de lo que decía Gaby, ella nos dice, bueno, ¿cómo podemos crear futuro? Pero adicionalmente a eso no podemos llegar como a especular de la nada. Entonces, dentro del trabajo que se hizo fue obviamente partir de lo que hay. Entonces, se hizo un sondeo inicial con científicos, con expertos pues en el tema. Personalmente yo trabajo pues la parte de ilustración científica y me remití a hacer la búsqueda en el Jardín Botánico de aquí de la ciudad de Medellín. Allá busqué pues como asesoría, encontré pues como asesoría directa pues del herbario del Jardín Botánico y también tuve como asesoría de otros dos biólogos, Alejandro Espina y Jason Montoya, quienes entraron pues como, bueno, mira, tenés que tener en cuenta estas referencias, hay que tener en cuenta esto otro, porque es muy importante no llegar a especular de la nada, ¿cierto? O sea, saber qué es lo que existe y empezar a tener como una base fundamental para saber dónde vamos a llegar. Y adicionalmente a eso, pues se creó como también toda una base de ilustración, pero esas ilustraciones pues se crearon, como bien lo acabé de decir, desde esa parte científica, desde esas notaciones que ellos llegan y dicen, ve, tenés que tener presente esto. Adicionalmente a eso, también como, bueno, ¿qué va a pasar en un futuro? No podemos llegar con la máquina e inmediatamente entregarle un montón de datos, sino que se tuvo en cuenta también otra asesoría, que fue con el biólogo David Torres. Él entra pues como a darnos una claridad, sobre todo como desde la parte genética, qué pasa con esas variaciones, con esas mutaciones, cuáles son las características de reproducción y qué puede pasar a futuro. Entonces, a medida pues que vamos viendo cómo se va dando el proceso del proyecto, van entendiendo cómo se empiezan a alinear lo uno con lo otro. Entonces, yo creo que aquí podemos seguir como en la siguiente etapa. Bueno, gracias, Erika, muchas gracias. Y bueno, hola a todos y todas que nos están viendo ahora. Quería conversarles un poco sobre el proceso que arrancamos para poder hacer también el proyecto, ¿no? Luego de lo que conversó Erika, luego de revisar las semillas que decidimos, que encontramos y que decidimos escoger para el proyecto, pues decidimos trabajarlo con un protocolo, con un programa de inteligencia artificial que está basado en redes neuronales no supervisadas, que se llama StyleGAN2. Este programa trabaja con el estilo de imágenes principalmente, y lo interesante de esto, o lo que más nos interesó, fue que trabaja con el aprendizaje no supervisado, es decir, no hay un humano intermediando ese proceso de generación de imágenes sintéticas, ¿no? Para que eso se pueda dar, se necesita realizar una base de datos de imágenes, y para hacerlo nosotros, bueno, tuvimos que recolectar varias semillas de cada una de las especies con las que decidimos trabajar y hacer todo un set de, bueno, de set para registrarlas, para tomarles fotos correctamente. Hicimos un registro de aproximadamente 300 imágenes de semillas por cada una de los tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es una visualidad de cómo fueron las diferentes tomas de las semillas que hicimos de tipo ANA, por ejemplo. Hicimos lo mismo con jacarandá. Digamos que estas son las semillas originales, tal cual como las registramos, ¿no? Del apacho rosado, las semillas de quebracho. Nos parecía interesante que, si bien son bastante similares, pues sí tienen sus diferencias en textura, en tamaño, en forma, también cambiando la ubicación un poco. Y estas son de diente de león, que en realidad son como un poco más complicadas porque son muy pequeñas, ¿no? Tienen un tamaño muy mínimo, pero igual registramos también una gran base de datos, ¿no? Y como les decía, en el programa que utilizamos, StyleGAN2, lo que hace es, a partir de procesar estas bases de datos,
es dar unos resultados sintéticos, ¿no? La forma en la que nosotros comprendimos la necesidad del uso de este programa, digámoslo así, fue por el hecho de cómo, fue por una pregunta también, ¿no? Que en un momento Gaby al principio la mencionó, es cómo podemos generar un diálogo o generar una relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia vegetal. Y lo que nos preguntamos fue cómo sería que la inteligencia artificial pueda leer o pueda aprender de los patrones de las semillas, si es que los patrones consisten en una expresión de la inteligencia vegetal. Es decir, si es que la morfología, los patrones, la forma de la samara, por ejemplo, en el caso de la tipa, comprende su propia inteligencia y a partir de eso, qué podría resultar, ¿no? Y de esas transformaciones, pues, podemos nosotros valernos para también especular en qué modo las semillas se podrían transformar con esa interacción. Y pensamos también en cómo tomar de otra manera la inteligencia artificial que no se dé como en un sentido servicio a lo humano, sino que tenga un servicio hacia lo no humano, en este caso hacia lo vegetal, ¿no? Pensando en la inteligencia vegetal. Eh, y pensando en la idea de variabilidad genética en principio, ¿no? Porque las transformaciones se dan desde raíz por el cambio genético, pero también en este caso lo estamos haciendo de una forma, de alguna manera forzada, por decirlo así, a través de un programa, ¿no? Y quería leer algo súper breve, que es un fragmento de un texto de Yuk Hui, que se llama El límite de la inteligencia artificial, y dice así como, la no racionalidad debe ser distinguida de la racionalidad científica y la mera irracionalidad. De ella depende la posibilidad de una apropiación y transformación de la racionalidad de la ciencia y la tecnología. El arte no puede ser despegado de ella, por eso sigue siendo significativo, o incluso es más significativo aún, reflexionar sobre el papel del arte en nuestra actual época tecnológica, ¿no? Y nosotros como desde el pensamiento especulativo estamos pensando en cómo entrar desde el lado no racional de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí van algunos de imágenes de los resultados que obtuvimos de las semillas y las transformaciones que se fueron dando. Esto es una selección de muchísimos resultados, hay muchos resultados más, pero seleccionamos algunos que representan como los cambios más evidentes en las morfologías que tienen relación con la aerodinámica, ¿no? Y bueno, a partir de esto también pensamos en cómo estas transformaciones genéticas tampoco están al servicio humano, como en el caso de los alimentos transgénicos, por ejemplo, sino que están al servicio de la vida vegetal. O sea, están al servicio para pensar en cómo podría darse sus procesos de cambio, de resiliencia, de adaptación. Y así tuvimos como varios cambios interesantes con respecto a las posibilidades morfológicas y a las posibilidades también de aerodinámica, ¿no? que se fueron generando. Y bueno, esta parte creo que también iba a entrar Lupita a mencionar. No sé. Si quieres, Lupita, hablar, sí. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Justamente en esta imagen, como menciona Ángel, que nos fue compartida por Erika, nuestras ilustraciones justamente de las posibles morfologías, ¿no? De las distintas semillas. La quisimos traer a colación porque es importante mencionar que durante todo este desarrollo fue importante acudir al proceso inverso, ¿no? Una vez que pasamos de este trabajo, ¿no? Colaborativo con la inteligencia artificial y la red neuronal, Erika tuvo que volver a hacer un proceso inverso de observación e ilustración, ¿no? Y cotejar, digamos, las imágenes síntesis producidas y las imágenes que actualmente estamos observando. Y en la siguiente diapositiva, continuando con este proceso, se pensó generar una especie de infografías, ¿no? Que estuvieran tomando en cuenta los patrones, ¿no? Y la variabilidad morfológica que se presentaba a partir de
del trabajo con la GAN. Y bueno, estos procesos de transformación se fueron visibilizando y encontrando, ¿no? Que hay relaciones propias e interacciones, o especulando, ¿no? Sobre estas posibles interacciones y relaciones incluso de parentesco, ¿no? Ya sea por la forma del samsara, incluso del núcleo, o del fruto, como decía Erika. Entonces, bueno, estas visualizaciones que ustedes están observando es otra parte de los procesos de observación que se han venido realizando para generar, digamos, estas familias. Bueno, continúo con la palabra a Ángel para que... Gracias. Sí, exactamente como decías, Lupita, me parece que lo importante también es que el proceso que nosotros llevamos para hacer todo, digamos, esta investigación, también tiene utilizamos métodos como se utilizan en las ciencias biológicas, por ejemplo, que trabajan con la observación, trabajan mucho con la observación, la clasificación y la descripción. Y a partir de eso es como se da esa relación entre cómo cómo la inteligencia artificial, por medio de este protocolo de StyleGAN2, trabaja con los patrones de las semillas, de las texturas y de las morfologías, y nosotros luego hacemos un trabajo de selección posterior, ¿no? Como hay una relación ahí entre tres entidades, por decirlo de una manera, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es justamente como una visualización de las mutaciones, lo que le podríamos ver como las mutaciones morfológicas, ¿no? Utilizando una técnica que se llama Latent Space, que, que lo que nos permite es ver cómo se da dentro de este programa, dentro de este proceso, las transformaciones de esa base de datos, ¿no? Que de esto resulta claramente pues, las diferentes formas de las semillas. Y que nos permite también, en principio, ir acercándonos a qué posibilidades hay de regresar esto a algo más tridimensional, que pueda terminar también siendo algo más tangible, ¿no? Algo que vuelva a regresar a lo real de algún modo, haciendo ese cruce híbrido entre eh, lo digital y lo físico. Y en ese sentido hicimos también unas pruebas de cómo sería la selección de algunas de estas semillas resultantes de este proceso que seguimos con la red GAN, convertirlas como en un objeto tridimensional, en un objeto digital, para poder también pensar sus posibles movimientos aerodinámicos, ¿no? O sea, comenzar a pensar en cómo estas nuevas formas pueden generar otros tipos de movimiento, y esos movimientos pues generan otros comportamientos de la planta también, ¿no? Y en sí ya de las comunidades vegetales, o sea, viéndolo ya más hacia arriba. Y bueno, fuimos haciendo varias pruebas en realidad sobre perdón, fuimos haciendo varias pruebas sobre cómo podría ser esto como en distintos espacios virtuales, o sea, cómo podría ser estas simulaciones de aerodinámica, de cómo es el giro, la caída y así, ¿no? Estamos todavía en ese proceso, pero nos parece bastante importante también llevarlo al plano de cómo estudiar estos movimientos, ¿no? Y en estos intereses también que tenemos de cruzar de un espacio a otro, nos parece importante también hacer pruebas con realidad aumentada, es decir, cómo podemos trasladarlo a otro plano, cómo podemos llevarlo como a que juegue, ¿no? Entre el plano de lo real y lo plano de lo digital, es lo que hablábamos en un momento, y incluso estamos haciendo pruebas también con impresión 3D, o sea, llevar estas semillas a escala, pero impresas y, bueno, para tener otro tipo también de visualizaciones, ¿no? Bueno, creo que de acá vamos a ver las cartografías. Sí, parte también como decía Ángel, ¿no? Y estaba mencionando Erika y tanto Gaby, ¿no? Como después de hablar y aprender, ¿no? También de nuestra parte sobre
los cuerpos de las semillas, pues surge la mirada, ¿no?, hacia los territorios. Y justamente en estas otras historias que buscamos imaginar, pensar, ¿no?, a partir de estos procesos tan ricos, nos surge esta idea de, bueno, estas cartografías antihegemónicas, ¿no?, que surgen también de estos procesos que se han venido relevando, de las gestualidades de la semilla, ¿no? Las gestualidades que surgen tanto de las semillas naturales como las semillas síntesis, ¿no? Bueno, habría que también ahora ponerlo en tensión también ese término, pero bueno, estas otras cartografías que nos van haciendo preguntarnos, ¿no?, por cuáles son esos otros posibles hábitats, otros posibles nichos ecológicos, ¿no? Como en algún momento en la entrevista, ¿no?, que tuvimos con David Torres Hoyos, nos comentaba sobre la ruptura, ¿no?, del planteamiento sobre la evolución de las especies y la selección natural, ¿no? Y pensar también en la evolución negativa, ¿no? Y cómo ante ambientes desfavorables, pensar otras interacciones más simbióticas, ¿no? Donde hay relaciones más cooperativas y donde el ambiente, digamos, y las situaciones también antropogénicas que son súper importantes, ¿no? Porque justamente en los suelos, en la ecología de los cielos y en el horizonte a donde están todas estas problemáticas en tensión, pues justamente donde encontramos los hábitats de las semillas, los hábitats de las semillas. Y en la siguiente imagen, bueno, se ha pensado, pues se ha estado haciendo, ¿no?, o observando, ¿no?, cuál es las ecorregiones, las ubicaciones con respecto al MAS de las diferentes semillas, las incidencias, las coincidencias, las sincronicidades. Se han hecho un trabajo de ilustración vectorial para poderlo llevar y compaginar con también las observaciones que han hecho los compañeros. En la siguiente imagen podemos observar también que estas cartografías, ¿no?, empiezan a ser abstraídas y porque empiezan a demarcar ciertos territorios, ya sea porque son por desplazamientos, ¿no?, por acciones extractivistas o por delimitan territorios quizá, o imaginarnos posibles territorios hacia dónde se dirigen ellas, ¿no? En un momento Erika nos relataba cómo algunas especies de comunidades vegetales por el calentamiento global se han ido subiendo en cuestión de desplazando, ¿no?, hacia alturas mucho más al nivel, alturas, perdón, se han ido desplazando, ¿no?, hacia niveles mucho más elevados con relación al nivel del mar. Y bueno, esto también nos hace pensar, ¿no?, bueno, ¿cuáles pueden ser esos otros futuros mecanismos, resiliencias, estrategias que puedan generar? Y bueno, creo que estas preguntas han sido fundamentales y nos siguen atravesando. En la siguiente imagen se ha pensado, ¿no?, que estas posibles cartografías, digamos, desdibujen este mapa, como les mencionaba, y donde pues el territorio no está ahí, sino en las múltiples estrategias que nosotros, o que las plantas o las semillas desde su atributo, ¿no?, como ya mencionaron, en la dispersión nos permiten pensar junto con ellas. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Mario para que... Bueno, ¿cómo están? Bueno, como vamos observando, ha sido en realidad como un proceso de idas y vueltas, ¿no? Como tratamos de avanzar hacia un punto y después volvemos a evaluar qué es lo que obtuvimos, y a partir de eso continuamos imaginando. No tratamos de construir un proyecto lineal, ¿no? Hay distintas etapas, hay 3 etapas principales, ¿no?, de recolección, de imaginación y después de proyección, que no mencionamos acá, pero estamos desarrollando una página web en donde estos modelos y los datasets van a estar abiertos para que otros investigadores y artistas puedan hacer uso de ellos. Y dentro de este proceso de ida y vuelta, y también utilizando distintas técnicas de inteligencia artificial, pues también tratamos de encontrar sentidos posibles, ¿no? Hay un punto en el que
la escritura, que yo considero que es un espacio de reflexión, pero también de proyección, de imaginación técnica, era muy importante para construir entornos simbólicos, ¿no? Nosotros somos especies simbólicas, entonces necesitamos un entorno en el cual todas estas imágenes puedan proyectarse. Desarrollamos un dataset también con muchas investigaciones científicas en torno a las semillas, pero también sobre aerodinámica y también sobre poesía. Creo que es importante siempre tener a la literatura y a la poesía cerca para que pueda abrir espacios de imaginación. Y acá, por ejemplo, Lupita fue experimentando también con las formas, ¿no? Como el texto podría ir integrándose y haciendo texturas textuales, ¿no? Una doble textualidad en las semillas. Podemos ver en la parte de abajo como el resultado el entrenamiento y la pregunta por qué es una semilla. Pero a mí me interesa, si vamos a la siguiente slide, un texto ya editado que surgió del entrenamiento. Y me parecía también importante mencionar que fue editado porque creo que saliendo de la lógica también como de la innovación incremental, ¿no? Y de que todo sea continuamente mecánico y que deleguemos a la máquina toda nuestra imaginación, era importante editar los textos, ¿no? No buscar también un texto perfecto que la máquina nos devuelva. Entonces, pues estos textos están editados, ¿no? También buscamos el error. Los modelos no es el último modelo textual, no buscábamos que fuera una definición perfecta, sino justamente una definición imperfecta, que en las epochs que utilizamos tampoco había un entrenamiento que fuera muy largo. Buscábamos un espacio que produjera nuevas palabras, errores, formas agramaticales, justo esta edición para que pudiéramos quizás encontrar un sentido más propio. No les muestro acá todas las formas agramaticales, pero que eran muy interesantes, ¿no? Yo cuando las iba leyendo y las iba editando, me despertaban muchos nuevos imaginarios. Y otro elemento en pro de la edición es que recuperando, quería leerles un pedacito de eso, recuperando la etimología de la palabra escritura. La palabra escritura viene de verbos como rasgar, ¿no? Del latín scribere, o escarbar, del latín graphein, y también rascar del inglés, y por extensión, entonces esta palabra, esta técnica que utilizamos, que también es la escritura, pues empieza a girar en torno a términos como cortar, romper, volver pedazos, ¿no? Entonces, en este sentido, también complementábamos dos tradiciones, ¿no? De la escritura. O sea, por un lado la escritura tiene dos tradiciones, ¿no? Podríamos pensarla como dos tradiciones. Una es el dibujo, que ya estaba, digamos, complementado por el trabajo de Erika, y otro es el de la escultura, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de romper, cortar, hacer pedazos. Entonces, todo este texto que nos devuelve, este bloque de texto que nos devuelve GPT-2, había que romperlo, ¿no? Cortarlo en pedazos, reseccionarlo, encontrar partes que tuvieran un sentido más propicio para despertar como nuevos futuros, ¿no? También esta idea de que necesitamos como sorpresas, ¿no? Revoluciones, accidentes, para romper la linealidad a la que estamos acostumbrados por la técnica, ¿no? Entonces les paso a leer, ya quedó aquí un poquito, así que ustedes pudieran quizás leerlo. Lo leo de acá porque ahí es muy chiquita en esa pantalla. Pero, pues más chiquito todavía en mi pantalla. Dice, la semilla es una velocidad imaginaria. Velocidad al aire, velocidad al borde, velocidad de presión, torque. El ángulo de ataque de la semilla es el ángulo del timón del cielo. El ángulo de abajo debería ser más fácil. Se forma un movimiento relativo, del uso como para ser, dispersarse en el vuelo.
Acero de la semilla en la fruta. Girar el viento para la semilla. Lo que hace el viento es árbol. Esta semilla es una forma de aeronave, formada por el viento, ligera. El viento es un aumento de la forma, aeroes de la semilla. El flujo de corriente es significado, disminución de rotación y evolución de la formación de hélice. Esta semilla es un sistema operativo. Creo que este texto que nos devolvió la máquina, de algún modo, también sintetiza gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Esta idea de dar como vuelta a los sentidos, ¿no? Donde no es la semilla la que gira en el viento, sino que hay que hacer girar el viento para la semilla, donde el flujo de la corriente es el que da sentido a este planeamiento que hace este pequeño ser de la naturaleza. Y también pensar esta idea de su inteligencia, ¿no? En relación con la inteligencia artificial, ¿no? Que esta semilla es un sistema operativo comprimido, ¿no? Entonces, nada, me parecía muy, muy interesante estos textos que nos iban devolviendo los entrenamientos. Y si pasamos a la próxima slide, queríamos finalizar un poco con unas preguntas que no íbamos a responder, ¿no? Y que creo que no había que responder para que siguiéramos formulándolas, ¿no? Para que no hubiera esta como tranquilidad, ¿no? De que ya está resuelta, ¿no? Entonces, pues son preguntas que también nos están movilizando a continuar con el proyecto. Y es, ¿qué redefiniciones surgen de la exploración de la naturaleza a partir del desarrollo de patrones generados por la inteligencia artificial? ¿Qué posibles mecanismos evolutivos y de cooperación tendrán que desarrollar las especies vegetales para hacer frente a las problemáticas medioambientales futuras? ¿Qué realidades emergen de la experimentación con la Tierra desde la perspectiva de modelos artificiales no antropocéntricos, ¿no? Son preguntas que ya quizás mencionamos al principio y a lo largo de toda la presentación, pero que eso, creo que deberían de quedar ahí como latentes, ¿no? Sin respuesta. Y bueno, con esto terminamos un poco nuestra presentación. No sé si hay preguntas del público que está presente o del público virtual o de Julieta. Y bueno, también quería agradecer a la Vilia, a Julieta, a Andrés, a Fernanda por todo el trabajo que están haciendo, a Ilse y al Espacio del Molino por acoger a todos estos artistas que están experimentando con nuevas formas de futuros y presentes, ¿no? Entonces, y bueno, a todas las personas que se dieron el tiempo para escucharnos. Así que, bueno, muchas gracias.